Yo y espero que esta charla sirva para tranquilizaros, para que después de esto viváis más felices. O sea, que esto es un auténtico coach de autoayuda, porque creo, la intención de esta charla es que seáis un poco más felices. Entonces vamos a poner un poco el contexto de para qué utilizamos transgénicos. Lo primero que hay que tener en cuenta es comer siempre ha sido muy complicado. Nosotros ahora vivimos en un mundo donde más o menos mucha gente come, aunque todavía hay gente que pasa hambre. Pero llegar hasta aquí ha sido muy complicado. Ha hecho falta lo que se llamaron las tres revoluciones verdes. Eh, la primera, que sucedió en el paso del Paleolítico al Neolítico, fue la domesticación de plantas y animales silvestres. Y entonces fue cuando se domesticaron a partir de plantas silvestres las plantas que ahora nos dan de comer. Por cierto, México tuvo un papel preponderante en esta primera revolución porque en la zona del río Balsas se domesticó el maíz, el frijol, lo que nosotros llamamos pimiento, que creo que allí le llamáis pepper bell, el chile. Hay muchas plantas que nos dan de comer que se domesticaron en la zona, en una zona relativamente cercana a Ciudad de México y también en una zona del Yucatán. No es casualidad, donde vivían los aztecas y los mexicas y donde vivían los mayas. Curiosamente, cuando domesticabas una planta, tenías más comida y tu civilización se hacía grande. Luego, la segunda revolución verde, que llega en los años 60, 70 del siglo XX, hay que tener en cuenta que se había dicho que la población crecía más rápido que los alimentos y que los recursos. Por lo tanto, íbamos a una catástrofe. Eso lo dijo Thomas Malthus en el siglo XVIII, aunque luego cambió de idea. Pero en el siglo XX, perdón, en los años 70, Paul Ehrlich ya escribió un libro que era de Population Bomb, que decía que en los años 80 iba a haber una guerra mundial por el agua y que la humanidad se iba a extinguir y no iba a llegar al año 2000. ¿Estáis bien todas, no? Vale, pues parece que falló un poco la predicción. Claro, ¿qué es lo que no había tenido en cuenta? No había tenido en cuenta este señor de aquí, que por cierto, trabajando también en México, esta foto está tomada en México, desarrolló nuevas variedades de trigo mucho más productivas. Entonces, esas variedades de trigo permitieron en 10 años duplicar la producción mundial de cereales. Se aumentó la producción de comida y de repente gente que se moría de hambre dejó de morirse. La persona que tenéis aquí, que es Norman Borlaug, que es un ingeniero agrónomo, es el personaje histórico al que más gente le debe estar vivo. Vamos, Alexander Fleming y la penicilina, un chapulín colorado al lado de este. Nada. Y luego tenemos la tercera, que es la de los transgénicos, que esto empieza en los años 90 del siglo XX y esto lo que nos permite es modificar el ADN pero con precisión. Hombre, ¿cuál ha sido el resultado? Digo yo que esto ha tenido algo bueno. Y ya que estamos en México, vamos a hablar de maíz. Lo que tenéis ahí es una comparativa entre el suelo necesario para producir 10 bushels de maíz, que es la medida típica de los Estados Unidos. Lo que veis a la derecha es el suelo que se necesitaba en 1940. La línea de al lado es el que se necesita en 1980. Fijaros que la tercera parte del suelo produce lo mismo, gracias a la Revolución Verde. Obviamente, si queremos dar de comer a más gente, con el suelo y con los recursos que tenemos que sacar más comida. Hombre, poco a poco lo vamos consiguiendo. Y como veis, desde que irrumpieron los transgénicos en el año 2000, el suelo necesario para conseguir la misma cantidad de comida cada vez ha ido disminuyendo. Y hombre dirá, no, es que los transgénicos es antinatural, es algo que no hemos hecho nunca con la comida. Bueno, vamos a debatirlo. El proceso de domesticación, el que hicieron los antiguos mayas y los antiguos aztecas,
consiste en la generación de nuevas especies o variedades. Y mira, voy a poneros un ejemplo muy gráfico. Esto es un cuadro de Velázquez que se llama Don Sebastián de Zarro el Enano. El nombre no es políticamente correcto, pero no se lo he puesto yo. Digamos que el personaje que aparece en el cuadro tiene una enfermedad genética conocida que se llama acondroplasia, que es que el tronco y la cabeza tienen el tamaño normal, pero los brazos y las piernas son más cortas. Cuando vosotros veis un perro como un setter o un basset o un schnauzer de patas cortas, ¿pensáis que son perros enfermos? Vale, pues estos animales tienen exactamente la misma enfermedad genética que el personaje del cuadro. Pero no decimos que son animales enfermos. ¿Por qué? Porque artificialmente se ha mantenido esa enfermedad porque los perritos con patas cortas nos hacen más gracia y nos gustan más como mascotas. Pero obviamente en la naturaleza un perro de patas cortas lo tendría muy complicado para competir con una manada de lobos. Por lo tanto, sin la mano del hombre, la mayoría de razas de perros desaparecerían. Y lo mismo pasa con las plantas. Las plantas las hemos ido seleccionando para que tengan el grano más grande, para que la espiga sea más corta, para que sea más fácil de recolectar. Y de hecho, una de las que se pone como modelo de la manipulación humana es precisamente el maíz, porque el maíz silvestre es una planta que se llama teosinte. Del teosinte al maíz, que como veis son plantas que ni siquiera se parecen, hizo falta seleccionar cuatro mutaciones que de forma artesanal lo hicieron los antiguos mayas y gracias a la arqueología sabemos que esto fue un periodo de 200 años. Hoy lo podríamos hacer en 6 meses. Y hombre, dicen que no hay nada más natural que el pan. El pan es absolutamente artificial. El pan viene de la hibridación de una especie que no sabemos cuál es, que posiblemente haya desaparecido. A ver si el puntero funciona. Está de aquí. Con el Triticum urartu, que da lugar al trigo de Emer, que es una variedad de trigo antiguo, que tiene cuatro copias del cromosoma. Nosotros tenemos dos. Pues el trigo tiene cuatro copias. Y esto es el antepasado del trigo, perdón, del trigo duro que se utiliza para hacer pasta. Esto a su vez se hibridó con otra planta que es Aeglus taushi para dar lugar a una variedad con seis, un hexaploide, 6 juegos de cromosomas. Y este es el trigo blando, el Triticum astibu, que es el que utilizamos para hacer pan. Y hombre, ya que soy de Valencia, tengo que hablaros de naranjas. Todos los cítricos que tenéis en la actualidad, todos vienen de diferentes cruces de estas especies ancestrales, que son las que hay arriba de la figura. Y todas se originaron cerca de la ciudad de Yunnan, en China. Y a partir de ahí han dado lugar a todas las variedades que conocéis. Por cierto, ninguna era especialmente dulce, eran más bien ácidas. Las naranjas y las mandarinas dulces, estas que tanto nos gustan, son un invento del siglo XX. Normalmente el método tradicional era, pues cuando una planta era diferente, esa se seleccionaba para la siguiente generación. Pero gracias a personas como las que tenéis en la figura, unos Norman Borlaug otra vez, otros Ingo Potricus, se descubrió que se podía hacer que como la naturaleza era muy lenta, que fuera un poco más rápida. Primero haciendo hibridaciones, pero luego, si se sabía que algunas mutaciones traían algún carácter beneficioso, pues se podría hacer que estas mutaciones aparecieran más rápido. ¿Cómo? Pues induciendo mutaciones con radioactividad, con productos químicos, etcétera. Y ya mucho tiempo después vino la ingeniería genética y los transgénicos. Ejemplos de lo que se ha conseguido. Pues a veces tiene que ver con la historia. El azúcar era un lujo en tiempos de los romanos, en tiempos de los árabes. Los árabes, de hecho, son los que empiezan a cultivarlo en Europa, porque antes solamente existía en Asia. Y
Y cuando se empiezan a hacer las plantaciones, los ingenios de azúcar en el Caribe, se empieza a producir a gran escala gracias a la mano de obra esclava y se empieza a inundar el mercado de azúcar. Y el azúcar era muy barato y cualquiera podía permitirse tener azúcar. Es decir, lo que era un lujo. Vamos, el azúcar en tiempos del Imperio Romano era más caro que el caviar. En cambio, empieza a ser producido en masa. ¿Qué pasa? Llega la guerra entre Inglaterra y Francia, hay un bloqueo naval a Inglaterra y el tráfico y el comercio con las colonias de América se interrumpe, porque todas las rutas comerciales las dominaba Inglaterra. Si habéis visto Master and Commander, es de esa época. Bueno, Napoleón, que tenía bastante mal genio, dijo que él quería azúcar y que le daba igual que los ingleses hundieran sus barcos. Un químico alemán había descubierto que los cristales de la remolacha daban un azúcar que era igual al que se obtenía de la caña. El problema era que daba muy poco rendimiento, no salía rentable. Hacía falta mucha remolacha y se producía poco azúcar. Bueno, pues en menos de 100 años se consiguió que la producción de azúcar pasara del 10 al 18 y ya fuera rentable. Y bueno, si os gustan las sandías, como veis, esa es toda la biodiversidad de sandías. Bueno, toda no, una parte, desde sus ancestros silvestres en el norte de África a todo lo que hay hoy. Y ahora que está de moda esto de la comida natural y que todo es natural y que todo es orgánico, pues hombre, aquí os pongo unos ejemplos de comida natural. Lo de arriba son unos tomates silvestres, como los que se pueden encontrar en los Andes en la actualidad, muy tóxicos. Nada que ver con los jitomates, perdón, que comemos en la actualidad. Arriba tenéis una sandía, bueno, no sé si en México le llamáis sandía, melón de agua, watermelon, pero bueno, identificáis la fruta. Como eran en el siglo XVIII. Obviamente no se parecen en nada a las sandías sin pepitas que tenemos en la actualidad. Y lo que tenéis arriba es una banana silvestre. Como veis, no es muy apetecible porque básicamente es un saco de semillas. Nada que ver con las bananas que tenemos en la actualidad, que para empezar no tienen semillas, porque son un híbrido de dos especies diferentes. Y a la izquierda tenéis una espiga de teosinte, que es el maíz natural, y a la derecha una variedad de las híbridas que se siembran. Para pasar de un lado a otro, obviamente ha hecho falta la intervención humana. Y bueno, aquí tenéis las zanahorias, que todo el mundo asume que las zanahorias son naranjas, pero no tiene por qué ser así. Las zanahorias pueden ser rojas, pueden ser moradas. De hecho, las primeras que llegaron a Europa posiblemente fueron moradas. Y de hecho, si vas a AliExpress y buscas semillas de zanahoria, lo que te sale es esto. La variedad de zanahoria naranja, además, sabemos que es muy tardía. La variedad de zanahoria naranja se desarrolló en Holanda en el siglo XVIII para celebrar que habían ganado la guerra contra los españoles. De hecho, mucha gente celebra que gana guerras contra los españoles, ¿eh? Vosotros de eso sabéis algo, creo yo. Pero bueno, a lo que íbamos. Eh, pues en Holanda también celebran. Y como la familia real de Holanda es la familia Orange, pues desarrollaron la variedad que era de color naranja, que es la que se ha popularizado y es la que todo el mundo identifica como una zanahoria cuando es una variedad muy reciente. De hecho, comprar zanahorias puede ser como elegir un tinte de pelo. Puedes elegir hasta el tono Pantone que quieres. Y ahora que está tan de moda lo de los cultivos tradicionales, los jitomates naturales de toda la vida, los criollos, los locales, a ver, cualquier variedad local en algún momento ha sido una variedad foránea. ¿Cómo van a haber jitomates locales en Europa si vinieron de América? Algo no me cuadra. Y aquí tenemos alguna historia muy divertida. Por ejemplo, un tomate manzana negra, que es una variedad de conservación de las Islas Canarias. Curiosamente, si buscas un poco en la hemeroteca, encontrarás que este tomate que ahora se parece, dicen que es autóctono de las Canarias, aquí tenéis un anuncio en un periódico de la isla de Tenerife de principios del siglo XX
Semilla de tomate en manzana negra, en latas de 1 libra, importadas directamente de los Estados Unidos. Viuda e hijos de Aureliano Llanes. O sea que lo que hoy es una variedad tradicional, hace 100 años era una variedad comercial que se vendía en las tiendas y se importaba de Estados Unidos. El tomate, por cierto, en Italia le llaman pomodoro, que es manzana de oro. Ahora todo el mundo asume que el jitomate es rojo. ¿Adivináis cuáles fueron los primeros jitomates que llegaron a Italia? Posiblemente no fueran los rojos, porque si no, no les llamarían manzanas de oro. Posiblemente serían los amarillos. Y bueno, ya que soy de Valencia, también tengo que hablar de la paella. Que sepáis que el arroz que se utiliza para la paella se ha generado utilizando un proceso que se llama mutagénesis por radiación, que básicamente consiste en utilizar radioactividad para inducir mutaciones y luego seleccionar aquellas. Se hacen con instalaciones como estas al aire libre. Ahora mismo quedan dos en el mundo, una en Japón y otra en Malasia, donde en medio se pone un emisor de radioactividad y alrededor se ponen diferentes semillas y diferentes plantas para que las mutaciones se produzcan de forma más rápida. Esto parece muy raro, pero es como se ha generado prácticamente todo lo que encontráis en un supermercado. Y bueno, aquí veis lo que pasa a partir de la izquierda, que es lo que se llama el parental o el control, se identifican diferentes mutaciones y si alguna de estas es interesante, será la que acabará comercializada. Y ahora vamos ya a los cultivos transgénicos. Como veis, durante mucho tiempo se estaba produciendo la diversidad agrícola, la variedad de plantas, de formas un poco rudimentarias, cruzando, esperando a que apareciera la mutación, induciendo la mutación con radioactividad, un poco muy a lo vasto. ¿Qué ventajas nos produjo la tecnología? La tecnología nos permitió que podíamos hacer un copy-paste. Coger un trozo de ADN de un organismo y meterlo en el otro, para poner un carácter solamente, introducir un carácter de forma quirúrgica. Decir que esto no lo hemos inventado nosotros, lo que hicimos fue utilizar un sistema que ya existía en la naturaleza. En la naturaleza hay una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens que cuando infecta una planta lo que hace es meter su ADN en el ADN de la planta para que se formen estos bultos, que es lo que coloniza la bacteria. Pues lo que hicimos nosotros fue coger esta bacteria y cambiar el plásmido que utilizaba para infectar por el gen que nos interesa. Y hombre, hay que decir que en la naturaleza hay muchos organismos que a lo largo de la evolución han asimilado ADN de otros. Por ejemplo, este que tenéis es un gusano marino propio del Mediterráneo y es de color verde porque come plantas marinas y los cloroplastos siguen funcionando y los utiliza para producir energía, como hacen las plantas. Claro, esto es un poco raro, porque ¿cómo puede ser que se coma una planta, una parte de la planta se quede intacta dentro de su cuerpo y siga funcionando? Eso generaría un rechazo. Bueno, pues lo que se ha visto es que este animal ha incorporado genes de algas y de plantas marinas para conseguir estabilizar este proceso. O sea que aquí tenéis un animal con genes de plantas y esto ha sido un proceso natural. Y bueno, en agronomía existe una técnica llamada el injerto, que es poner una planta en otra, que se utiliza en viticultura, se utiliza en árboles frutales, se utiliza en tal. Cuando tú, por ejemplo, tienes un pie de injerto de una variedad de uva y le injertas otra, cuando tienes un chardonnay sobre un merlot, por ejemplo, o cuando tienes un almendro que arriba le has puesto duraznos, que esto se puede hacer perfectamente, ¿alguna vez os habéis pensado, preocupado por qué pasa en el ADN de estas dos especies? Bueno, pues ahora sabemos que hay un intercambio de genes. Esto sería un transgénico biológicamente sí, porque estás intercambiando genes de dos especies, pero legalmente no, porque no has utilizado ingeniería genética. O sea, pero ya estás comiendo
fruta con los genes mezclados desde el Neolítico, más o menos. Llevamos 10.000 años y aquí estamos. ¿Qué ventajas? ¿Para qué estamos utilizando transgénicos? Pues mirad, una de las variedades de maíz que más se siembra es esta, que es la que es resistente a insectos. ¿Y qué ventaja tiene? Pues que no tienes que poner el insecticida, porque la planta de forma natural es resistente a insectos. Le ahorras el insecticida al medio ambiente y mirad qué pinta tiene, mientras que el otro es atacado por insectos y entonces tendría que hacer un tratamiento con insecticida que sería peor para el medio ambiente y más caro. La verdad que se habla muy poco de la ventaja ambiental, pero hemos ahorrado millones de toneladas de herbicidas, de insecticidas y de otros productos agrícolas gracias a que por la tecnología transgénica es la propia planta la que produce eso. Animales transgénicos para comer solamente hay uno, que es un salmón que se comercializa en Estados Unidos y en Canadá, que alcanza un tamaño de sacrificio, un tamaño grande en menos tiempo. Pero estoy hablando de comida. Si hablamos de fármacos, hombre, cualquier diabético que se inyecte insulina, la insulina es transgénica. Y hombre, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice que no quiere transgénicos, cuando la pandemia nos inyectamos todos una vacuna que era transgénica y no se quejó nadie. Y vamos, aquí se ha vacunado hasta Miguel Bosé, porque si no, a mí los números no me salen. O sea que tampoco la gente tenía tanto miedo a los transgénicos. Como unos datos así generales para tener un poco de idea, ¿cuáles son los principales cultivos transgénicos en el mundo? Pues son la soya, el maíz, el algodón, la canola, en España le llamamos colza, y la alfalfa. La soya es el 78% de la mundial y el maíz el 30%. El algodón el 76% y la canola el 29%. Que sepáis que también hay animales transgénicos que no son para comer y no son para medicina, son simplemente ornamentales. El glowfish es un pez fosforescente de acuario que se ha conseguido metiendo una proteína de medusa. Sabéis que hay medusas que brillan por la noche. Pues esa proteína se la ha introducido en el gen, en el pez, pero luego además esa proteína se ha modificado para que tenga diferentes colores. Y esa es todo el pantone que tenéis de peces transgénicos. Y esto lo están haciendo donde trabajo yo en Valencia. Estos son plantas que brillan por la noche. ¿Qué utilidad tiene? Pues aparte que son muy bonitas, y eso no me lo va a negar nadie, que una planta que brille es muy chévere, es muy chida. Eh, lo que se ahorra en la iluminación urbana, toda la electricidad y toda la energía que ahorramos. A ver, ¿por qué todavía no las vemos en las calles? Porque todavía la intensidad de luz que producen es muy poca. Pero obviamente esto es una tecnología que tiene un recorrido, estamos en ello. Y bueno, deciros que también hay vacunas que se producen en plantas transgénicas. Se puede utilizar el maíz o el tabaco para producir fármacos y de hecho se está haciendo desde hace bastante tiempo. Básicamente el mercado ha estado dominado por modificaciones que beneficiaban a los agricultores, no tenían que utilizar herbicida, no tenían que utilizar insecticida. Obviamente a los consumidores también les beneficiaba, pero indirectamente. ¿Por qué? Porque tenían más maíz y más maíz quiere decir menos precio. Es decir, nos han ayudado manteniendo el precio del maíz bajo, pero esto es diferente. Ahora ya cada vez hay más modificaciones. Por ejemplo, ya están a punto de comercializarse unos tomates morados ricos en antocianinas, que es un antioxidante muy potente y pueden tener un efecto preventivo frente al cáncer. El plátano con vitamina A ya se está comercializando en algunos países de África. En España han desarrollado un trigo que es apto para celíacos porque le han quitado las proteínas que producen la enfermedad celíaca. Bueno, este lo han hecho también donde el centro donde yo trabajo, que se llama el tomate arlequín rojo. El arlequín rojo es el cuadro de Picasso que veis aquí y el tomate se llama así porque las hojitas de arriba, que se llaman sépalos,
lo convierte en parte carnosa y se queda como si fuera el sombrero del arlequín. El tomate de color, sabor y olor es igual que el otro tomate, que es muy bonito. Bueno, no me negaréis que el tomate no es precioso. O esta piña que ya comercializa la empresa Del Monte, que es una piña también rica en antocianos, que es el antioxidante, que es de color rosa. A ver, una piña de color rosa. ¿Quién no va a querer probarla? Vamos, es que los niños te la van a quitar de las manos. Yo cuando he hecho alguna charla en un colegio, me preguntan si la llevo yo, ¿no? En España todavía no se comercializa. Y les digo, no, esto se supone que es más sana y tal, ¿no? Me da igual, yo lo que quiero es que sea rosa, que sea más sana o no. Y luego tenemos el arroz dorado, que es el arroz rico en vitamina C, en vitamina A, que ya se comercializa en las Filipinas, aunque algunos grupos ecologistas han hecho la campaña. Después de 2 años comercializándose, ahora ha tenido una moratoria, pero este arroz se desarrolló para prevenir la ceguera infantil. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no tiene acceso a la vitamina A. No hace falta que os diga lo que pienso de la gente que se está oponiendo a este desarrollo, porque ya lo ha dicho alguien por mí. Entonces, ya para acabar, que no quiero hacerlo muy largo, que tienen que hablar dos personas más, yo os haría esta pregunta. ¿Cuántas crisis alimentarias recordáis por culpa de la biotecnología? ¿Conocéis a alguien que haya tenido algún problema por comer algún transgénico o que haya habido algún problema ambiental? Yo no. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mulet, el camino en la historia y entender exactamente de qué estábamos hablando cuando hablamos de transgénicos. Y ahora le doy paso al doctor Alex, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Laura. Y pues bueno, la introducción o la charla del doctor Mulet me va a permitir entrar al problema directamente, porque nos dio un excelente antecedente, una excelente explicación, y me va a permitir abordar este problema, el cual lo voy a separar en cuatro partes. Entonces voy a hablar primero de la parte biotecnológica, y esto involucra a aquellos organismos que son los transgénicos, que es digamos, una de aquellos organismos genéticamente modificados donde se introduce en un transgénico un gen de otro organismo. Y las plantas, digamos, es algo de lo que hemos hablado, las vacunas también, pero por ejemplo, la producción de fármacos, lo más famoso y útil que tenemos hoy en día es la producción de insulina humana, donde hemos modificado bacterias para que produzcan la insulina humana, a ellas no les sirve de nada, la escupen para afuera y nosotros la recuperamos para purificarla. Antes se tenía que matar a muchísimos cerdos y sacarlo del páncreas y generaba ciertas reacciones en los diabéticos, mientras que ahora tenemos insulina que es mucho más barata y perfectamente segura. Ahora, entrando en la parte de los transgénicos como de las plantas, recientemente hemos escuchado ataques hacia el maíz transgénico y estos ataques han generado incluso pues problemas que involucran convenios internacionales como el Tratado de Libre Comercio o incluso disposiciones o normatividades en el país que pueden causar bastante daño a la ciencia y a la biotecnología. Quiero recordarles a todos los que nos escuchan que la biotecnología es una ciencia, un área del conocimiento que tiene incidencia directamente sobre la vida de las personas porque generamos bienestar con la investigación que hacemos en biotecnología. Y por ejemplo, se habla mucho del maíz transgénico, pero no se dice ni se especifica los diferentes tipos de maíz transgénicos que hay. Ahorita que abordaré esto como el segundo problema, aquellos que son resistentes a agroquímicos como los herbicidas, que hay una diferencia muy grande con los pesticidas, pero son los que han estado más en debate. Pero también existen otros transgénicos que pueden resistir sequías. Y ahorita, por ejemplo, en un contexto de calentamiento global, tener un maíz que va a necesitar menos agua y que pueda resistir al calor puede ser muy, muy importante. Y lo que decía también el doctor Mulet, ahora los transgénicos nos ofrecen mayores rendimientos por hectárea o por bushel, como se dice en inglés, y esto, por ejemplo, para México es muy conveniente. Recuerden que en México el 70% del territorio mexicano es cordillera. Y a diferencia de los andinos, de los peruanos que pueden sembrar o, por ejemplo, la quinoa en cordilleras, el maíz no puede crecer en esas características. Entonces, del 30% que nos queda en el país con superficie plana,
Realmente son pocos los estados que pueden o que siembran maíz exitosamente, como Sinaloa, Estado de México y otros, pero realmente el maíz transgénico lo que nos ofrece son opciones para tener mejores rendimientos. Y esto nadie nos obliga a consumirlo ni a comprarlo, que eso es lo importante. Pero sí es importante recordar que el desarrollo tecnológico es un avance que nos permite generar opciones que no requieren tanto tiempo como lo que pasó con la selección natural, bueno, no natural, sino la selección artificial que involucra las cruzas para obtener mejores, digamos, características y que a los aztecas les llevó 400 años y que de hecho fue hecho por mujeres, porque ellas fueron las primeras agricultoras en nuestra historia. Entonces, me gustaría cerrar esta parte de transgénicos con decir que son logros científicos con una aplicación que tienen un beneficio para la humanidad y que son perfectamente seguros. Realmente tienen otros problemas como la estabilidad de los genes que se ponen, pero en realidad esto no afecta a las personas. El de estar en contacto con ADN de otro tipo, pues lo hacemos por ejemplo, se ha comercializado incluso hasta en shampoos. Hay gente que se pone shampoo con ADN de planta y no vemos que les haya afectado de ninguna manera, ¿no? Ahora, vamos a pasar a la parte de los agroquímicos y como decíamos del glifosato, que ha sido ahorita el tema, digamos, de actualidad y que de hecho se ha prohibido o se ha tratado de regular su comercialización o compra en México. Y esto tiene implicaciones económicas, que será el tercer problema que abordaré. El glifosato es un herbicida que está dirigido para una proteína exclusiva de plantas. Y entonces esto surge por una necesidad que hay en la agricultura, que es el deshierve. Si aquellos que han estado en contacto con el campo con la producción, saben que quitar la hierba mala es un trabajo muy arduo, además de que es difícil, es complicado porque son plantas que producen urticaria, entonces lastiman al campesino que lo está quitando y además bajan muchísimo los rendimientos para la siembra, ¿no? Compiten con lo que se está plantando. Y entonces las empresas empezaron a desarrollar transgénicos insertando un gen o un cacho de material genético que le permitiera a la planta tener resistencia contra ese herbicida que naturalmente no está en el ambiente y que sí es creado con nosotros con toda la intención, pero también ponemos en la planta la solución para que pueda sobrevivir. Y en este caso el maíz, siguiendo las instrucciones de los proveedores, usan muy poco de este agroquímico, de este herbicida, y permite tener rendimientos del doble o hasta el triple de maíz. De nuevo, esta sustancia ha sido muy estudiada y para el caso de la salud humana se ha dicho que genera cáncer y esto voy a comparar un poco con la investigación que en un momento dado se hizo donde se asoció el autismo con las vacunas. Y solamente hubo una publicación que daba esto y a raíz de eso la ciencia se dedicó a tratar de reproducir estas evidencias y no se pudo reproducir, por lo cual ahora se sabe mucho más del autismo, pero se sabe también que no está relacionado con la vacunación. Y como muchos saben, pues la vacunación tiene un fin que es garantizar la salud de los infantes para que no adquieran enfermedades que incluso ya hemos erradicado a través del tiempo, ¿no? Entonces, esta cuestión de la satanización de los agroquímicos o incluso de las sustancias está siendo pobremente fundamentada. Como todo fármaco, ustedes o químico, hay una lista de cosas que puede causar y esto está muy regulado. Si ustedes toman la caja de las aspirinas, tiene efectos secundarios y podría ser lo más inocuo que hay y que de hecho la aspirina se sacó del sauce blanco, que era un compuesto natural, también un logro de la ciencia, ¿no? Pero, por ejemplo, el glifosato es un compuesto que está en la clasificación de la Asociación Americana de Cáncer en el grupo A2 y con otros muchos compuestos, pero el riesgo es bastante reducido. Por ejemplo, hay grupos que tienen mucho mayor riesgo, como el tabaco y el alcohol, y tampoco veo que la gente esté dejando de consumir esto, y tampoco veo que recientemente nuestros gobernantes o nuestras autoridades hayan entablado o llevado iniciativas a nuestras cámaras o congresos para prohibir esta venta, ¿no? Ahí lo dejo a su consideración porque justo tiene otras implicaciones económicas.
Y la economía es el tercer problema que quiero abordar. Definitivamente la producción a la escala que requiere 8 billones de habitantes en el mundo, pues no puede lograrse con las variedades naturales que se tienen en el país o en general en el mundo de cualquier planta. Entonces, tiene que haber mejoras significativas que puedan cubrir esta necesidad y en México desde hace muchísimos años se está comprando maíz al extranjero, el cual puede ser transgénico. Y no todo se utiliza para la alimentación humana, también hay muchísimo maíz que se utiliza para la alimentación animal. Y tampoco en los animales hemos visto que haya una afectación, o tampoco nadie está preocupado por los animales ni lo que comen, ¿no? Pero eso sí podemos garantizar y estar seguros que las evidencias que tenemos hoy en día es el maíz que se compra transgénico de diferentes tipos, no genera ningún riesgo para la salud ni humana ni animal, ni para la ecología, como ya le explicó el doctor Mulet, pero sí ofrece beneficios y arregla este problema económico que tenemos. Finalmente tenemos que alimentar a 120 millones de bocas, donde un producto de la canasta básica es el maíz, y definitivamente no se ha logrado hacer con las variedades que se tienen digamos, en la biodiversidad del país, ni las investigaciones que se han hecho desde hace más de 60 años en centros como el CIMIT, que es el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo. Y hay como 60,000 elementos de información genética que se le llama el germoplasma, que desgraciadamente no se ha estudiado lo suficiente como para poder desarrollar metodologías que son de modificación genética y que se le llama cisgénesis. La cisgénesis sería tomar los mejores genes con las mejores características de toda la diversidad que tenemos en el país de maíz y crear un supermaíz. Pero con las modificaciones a las leyes que se están haciendo actualmente, ese futuro biotecnológico también peligra en México. Y finalmente quisiera hablar del problema social. Normalmente los problemas económicos van siempre de la mano con los problemas sociales tratando de arreglar estos últimos. Y el problema social aquí es diferente porque el maíz sí tiene un significado para nuestra cultura, pero eso no significa que vaya a desaparecer o a agredirse esa cultura por introducir variedades o desarrollos tecnológicos que también benefician a estas culturas, que ahora ya también son culturas híbridas, por así llamarlas, o mestizas. Realmente el maíz sí representa una parte de nuestra cultura, pero no tiene por qué estar peleado con la tecnología. Y obviamente es hasta cierto punto benéfico el poder alimentar de una manera mucho más barata y eficiente a la población, pero también podríamos hacerlo con el maíz natural, solamente que los costos que esto implicaría serían mucho mayores y afectaríamos, digamos, el poder adquisitivo de la gente teniendo maíz que fuera mucho más caro porque es mucho menos productivo. Y si integramos todo esto, en realidad no hay un riesgo o una razón para emitir leyes que frenen el desarrollo científico. Yo les preguntaría, estas personas que están sugiriendo o sometiendo las leyes, ¿qué tan bien asesoradas están? Y definitivamente hemos sufrido en el último periodo de gobierno con una toma de decisiones muy mal informadas acerca de la biotecnología y en particular de la edición genética o la edición o finalmente la biotecnología y que realmente llama la atención que la gente no lo cuestione, siendo que les afecta directamente, ¿no? Y que hay toda una historia detrás del desarrollo que garantiza la seguridad. Hacer que un elemento genético brinque o se mueva a otra planta no es trivial. Y a pesar de que esto puede suceder, una de las cosas que hice al regresar de la estancia que tuve en Inglaterra en el 2012, regresé a México para trabajar en varios proyectos, pero uno de ellos fue la detección de transgénicos por la Senacica. Entonces, desde hace mucho tiempo se vigila el ingreso de estas plantas y cómo se está utilizando para que precisamente en su utilización estos granos de polen que pueden viajar y cruzarse con las variedades nativas no suceda así. Pero aún así, si sucediera, el impacto no necesariamente es grave y tenemos muchas maneras de revertirlo.
pero hasta ahorita no hay ninguna evidencia que ponga en peligro al maíz ni a la soberanía. Y con esto, pues quisiera agradecerles a todas las personas que están aquí y que me están escuchando y la invitación al International Women Forum. Gracias. Muchas